Comenzamos la primera etapa de nuestro viaje por Namibia. Salimos de la capital, Windhoek, con destino al desierto del Namib. Nos pusimos en marcha bien pronto y quizás porque era muy temprano o porque era domingo, apenas nos cruzamos con ningún coche en la carretera, algo que nos vino muy bien ya que teníamos que ir acostumbrándonos a conducir por la izquierda. Por delante nos esperaban 305 kilómetros rumbo sur, unas 4 horas en las que pasamos la mayor parte del tiempo tragando polvo, ya que el asfalto termina a pocos kilómetros de la capital y se convierte en pistas de tierra. Hemos llegado al primer spot. ¿Sabes, Raquel, cómo se pronuncia? Estamos en el paso de Spreckhogste. Perfectamente pronunciado. En África. En África. Estamos de camino a Sesseniem y este es el paso de Sprinterhofen o algo así. Posible de pronunciar. Es un lugar bonito. No hay ni un solo árbol. Parece tierra quemada. Y esto es Vamos por la carretera C26. Nuestro destino, nuestra siguiente parada será Solitaire. Esto es Solitaire, cerca del desierto del Namib. Aquí se supone que es donde dan la mejor tarta de manzana, pero creo que está un poco sobrevalorado. Tiene baños, tiene gasolinera, un lodge y un par de restaurantes. Y es un sitio para, una parada intermedia para llegar al desierto del Namib. Lo curioso de aquí es que han puesto coches antiguos, que aquí los que están en el postureo se hacen un montón de fotos. Está lleno de gente además. Esta es la famosa bakery y el apple pie más famoso de Solitaire. Y vamos a probarlo. Bueno, tenemos que comer, de hecho. Si eres fan de los coches vintage, de camino a Kolmanskop y Luderitz podrás ver los restos de un viejo Hudson. Este está acribillado con agujeros de bala y la leyenda cuenta que pertenecía a unos contrabandistas de diamantes que eran perseguidos desde la costa de Luderitz por la policía y donde tuvieron el accidente fue donde dejaron el coche abandonado que ahora está oxidado. Aunque aquí hay alojamiento y puede parecer que se encuentra a las puertas del desierto del Namib, no te recomiendo quedarte aquí en Solitaire, puesto que está bastante alejado de la entrada del Parque Nacional. Este es un buen sitio para hacer una parada si quieres comer algo o si necesitas gasolina, porque más tarde es un poco complicado encontrar sobre todo gasolineras o algún sitio para comer. El lugar no tiene nada, pero sí es un poco pintoresco por todos los coches antiguos que han colocado la decoración por todo el espacio, como este.
regresamos a la carretera y en el siguiente capítulo llegaremos a Seisdiem. Visitaremos el Indum con su intenso color anaranjado y recorreremos el cañón de Seisdiem. No os lo perdáis.